Siempre es buena la oportunidad de poder abrir la palabra del Señor y con ella poder entender cuál es su voluntad para la vida nuestra. La serie ya ha empezado acerca del libro de Eclesiastés y el primer tema que vimos, y lo compartió con nosotros el pastor Javier, el primero y el segundo, tenía que ver con enfrentar los afanes por la satisfacción, que fue la primera, y el segundo, enfrentar los afanes por el tiempo. Así que hoy vamos a tomar otro tema del mismo libro de Eclesiastés, pero que tiene que ver con el enfrentar los afanes por el conocimiento. Y vamos a abrir en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7, que es un capítulo bastante largo y no vamos a leerlo todo, pero sí vamos a ir caminando poco a poco a través de varios de sus textos. Pero el texto central, que es el que vamos a mirar en este momento, es el versículo 25. Miren lo que dice Salomón: volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas, y me di cuenta de la insensatez, de la maldad y la locura de la necedad. Subrayamos: volví entonces mi atención hacia el conocimiento. Salomón dio su corazón a inquirir y buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del sol. Es una frase que siempre se usa: todo lo que se hace debajo del sol, que equivale a la tierra. Y hubo un momento en su vida que, siendo sabio, quiso ser aún más sabio y llegó a una conclusión. La conclusión es de que hay un límite y que hay cosas que no son inasequibles, no son inacibles, es decir, que por más que nos afanemos por saber algo, no hay, la verdad, la posibilidad de poder agrupar todo en torno nuestro y saber todo lo demás. Tan es así que en esta oleada de memes que hay siempre en las redes sociales, me causó impresión. Ustedes saben que hay personas que para pasar de un año a otro, hace muy pocos días, cambiar de año, las personas ya han llegado al punto de confiar en algunas cábalas, ¿verdad? Y alguien ponía con preocupación algo así como diciendo: ¿alguien me puede avisar cuándo empieza a funcionar la buena suerte de la ropa interior amarilla que me puse en Año Nuevo? ¿Alguien me puede avisar cuándo va a empezar esa buena suerte? Porque parece que le estaba yendo muy mal. Entonces, queremos saber qué cosa es lo que va a suceder y conocer todo, porque nuestra sociedad nos ha inculcado que conocimiento es poder. ¿Ok? Por eso es que los colegios están haciendo mucho énfasis, y las universidades, en llenar de información, más que de formación, información para poder saber, y el que sabe puede hacer muchas cosas. En un sentido es cierto, y es importante la información, y bueno, gracias a Dios vivimos la época en que la tecnología nos permite ese acceso que antes probablemente era mucho más difícil de adquirir, ¿verdad? No estamos contra la información, no estamos contra la ciencia, por favor, ese no es el punto. El punto es que el hombre tiene un afán por saber, por conocer. Tampoco con ello todo está mal, pero miren lo que dice Salomón en el versículo 23. Todo esto lo examiné muy bien y con sabiduría, pues me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Y mire lo que dice el versículo 27 del mismo capítulo:
He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Es decir, Salomón estaba buscando el entendimiento, y por eso es que él dice: volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas. Ese es mi trabajo, mi afán ahora. Pero este tipo de conocimiento, este tipo de percepción, se nos va como el agua entre las manos, no la podemos tener, está muy lejos de nosotros, imposible de obtener por medios solamente y recursos solamente humanos, obtenidos por nuestra propia fuerza. La manera de obtenerla debería ser buscar el plan de Dios, porque en el versículo 29, pensando, Salomón dice: tan solo he hallado lo siguiente. Aquí está la conclusión de toda su investigación. Es que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. El ser humano tiene una necesidad de conocimiento. Esa necesidad de conocimiento en todos nosotros es un vacío. Ese vacío se hace con cada pregunta que nosotros tenemos y que intentamos obtener respuestas. Pero el problema muchas veces no son esas respuestas que nosotros no podemos obtener, sino que hacemos muy malas las preguntas. Incluso se ha dicho de los cristianos que con la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio tenemos las respuestas, pero se nos ha reprochado que no sabemos cuáles son las preguntas que el mundo se hace. Entonces, el problema va hasta ese nivel. Entonces él exclama en el capítulo 8, versículo 1: ¿quién como el sabio, quien conoce las respuestas? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. Y entonces estamos pasando de un afán del conocimiento, del querer adquirir información, a decir él realmente es el sabio. Ojo, no está diciendo el científico, sino el sabio, que es el que sabe qué decisiones debe tomar en la vida diaria, en el día a día. Es el sabio quien es el que incluso con su sabiduría hace que resplandezca el rostro y se ablanden sus facciones. Llega a descubrir que la sabiduría incluso hace que es cosmética, ¿verdad? Hace que nuestro rostro cambie, porque la persona que no tiene sabiduría está angustiada porque no sabe qué hacer de su vida y encuentra una serie de complicaciones para vivir la vida, porque no sabe cómo vivirla. A Salomón fue dada la sabiduría y realmente operó en ella. Las escrituras evidencian de que Salomón había recibido la sabiduría. Dios le dio sabiduría para un propósito específico. Tuvo que reconocer la fuente de donde viene la verdadera sabiduría. La Biblia dice que él disertó acerca de árboles, de la naturaleza, de los animales, de una serie de tópicos. Pero algo que es muy importante es que la sabiduría que se obtiene, no tanto refiriéndonos al conocimiento, que es la acumulación de datos, sino el saber cuál es el propósito de Dios para mi vida en particular y poderlo implementar en mi vida cotidiana. Eso ya es una cosa que supera y hace que ese afán por el conocimiento, en cierta manera, pase a un segundo lugar y se diga: Señor, más que
saber muchas cosas que las puedo obtener estudiando en la universidad, haciendo los diplomados, las maestrías, los doctorados. No hay nada malo con ello. Tener toda la información y el uso de la tecnología que me la pueda facilitar. Pero esa sabiduría que solamente viene por medio de la gracia de Dios es la que puede fluir a través de las personas que desean recibirla. Y eso se nota hasta en su rostro, porque destilan paz y tranquilidad, aún en medio del frenesí de este mundo complicado. Pero la paz también es un producto de esta sabiduría que Dios nos puede ofrecer para vivir bien la vida. A lo largo de la consejería, y los pastores dan fe de esto, y muchos hermanos líderes que han apoyado en trabajos de consejería, podemos ver a personas con muy buen nivel académico, personas muy cultivadas intelectualmente, pero sus hogares destruidos, sus matrimonios afectados, sus hijos dañados. Imagínense de qué sirve todo lo otro cuando podemos acumular dinero y poder, porque somos personas que sabemos y tenemos conocimiento acerca de muchas cosas, pero no podemos ni sabemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y sabe que, roto ese principio, lo demás ya se cae, todo el tinglado de la vida se agota, se cae, se debilita. Salomón caminó bajo esa gracia. Él experimentó que todas sus palabras sabias provenían del alto y sublime. Además reconoció que sin Dios era imposible cumplir el propósito para el cual él había sido elegido. Así que por eso es que él pudo escribir el libro de los Proverbios y el libro de Eclesiastés. Les invitamos a que lo lean. Sabiduría práctica, pura sabiduría práctica, que es la que nos falta hoy mucho. Hoy, con toda la tecnología y con toda la ciencia, no sabemos vivir las vidas. Y no saber vivir una vida es comprometer al cónyuge, es comprometer a los hijos, es comprometer una sociedad. ¿Por qué? Porque estamos fallando en lo primordial, en lo más importante. Y si se falla ahí, nada de lo demás puede permanecer en pie. Por eso Sor Juana Inés de la Cruz dijo en una oportunidad: yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Y aquí hay sabiduría también, porque esta mujer tenía claro que la idea no es saber más para que tú te admires de todo lo que yo sé, sino es sencillamente esa otra actitud. Es decir, yo quiero ignorar menos, pero sé que eso no es lo más importante, porque la sabiduría muchas veces, el conocimiento muchas veces envanece a la persona. Vamos a hacer algunas preguntas a continuación. Nace un hombre, nace un niño, ¿verdad? ¿Será dichoso o será desgraciado? ¿Será bueno o será malo? ¿Cuánto tiempo va a vivir? ¿Tendrá accidentes en su vida? ¿Cuál es su futuro? El mundo no lo sabe. Si se inicia, por ejemplo, una guerra, ¿quién saldrá victorioso? ¿Quién será el vencido? El mundo no lo sabe. Cae una hoja, ya hagamos un ejemplo más todavía. Cae una hoja, ¿a dónde va? El mundo no lo sabe. El mundo no sabe cuál es la suerte de un cabello, ni cuántos cabellos se nos pueden caer. Yo no tenía ni idea de lo que me iba a pasar, pero bueno. ¿Cómo comprender el destino del género humano? ¿Quién nos va a decir cómo será nuestra inteligencia mañana? ¿Cuándo y dónde moriremos? No lo sabemos.
El mundo no lo sabe. Y de estas preguntas, en estas preguntas o en estas respuestas, se define la vida. No tiene nada que ver con los títulos que yo pueda tener colgados en una pared, ¿verdad? Estas son las preguntas de la vida. Por eso estoy hablando hoy, y la Biblia nos habla a seres racionales, a hombres, mujeres, pero aún así, respecto de muchas cosas, estamos sumergidos en un misterio impenetrable. De esa ciencia, el mundo no sabe nada. Sabe mucho de lo otro, pero de esto no. ¿Qué hacemos con esta ignorancia e incertidumbre tan cruel? El hombre no puede tocar un objeto con su pensamiento, sino por dos vías. O lo hace por la vía de la ciencia o por la vía de la fe. La ciencia es la revelación de las cosas por la evidencia, la demostración, ¿verdad? Física. Y la fe es la revelación de las cosas por el testimonio de alguien que yo creo. La ciencia no se dirige más que al entendimiento y la fe penetra atravesando el corazón. Por ejemplo, Cristóbal Colón, había descubierto ya un mundo en su pensamiento, pero no lo había visto. Y dijo, yo voy a tomar, ¿no?, las 3 carabelas, era así, y se fue y descubrió un nuevo mundo, que bueno. Pero nada de eso fue realidad hasta que alguien avistó y dijo tierra. Y entonces él sabía que estaba en el otro lado. Claro, creo que no sabía que estaba por aquí, sino por allá. Bueno. En fin, tenemos las 2 vías, los 2 cables, los 2 enchufes que no tienen que estar en discordia. No tiene por qué la razón y la fe estar en conflicto. Pero muchas veces la ciencia, si solamente nos pegamos al cable de la ciencia y de la tecnología moderna y nos sentimos contentos, porque eso nos ha dado muchos beneficios, ¿verdad? Yo no les podría hablar con la tranquilidad con que les estoy hablando aquí si no tuviera este micrófono, y ustedes pueden escuchar bien y miren, pueden ver el texto que les estoy pasando y todo lo demás. Estamos escuchando el sonido del aire acondicionado. Caramba, la tecnología y la ciencia nos ha dado muchos beneficios, que hoy para predicar de la fe estamos gozando de los beneficios de la ciencia. No hay un divorcio, pero la sociedad moderna y la modernidad ha hecho que a veces solo conectemos un polo y con eso no fluye, digamos, esta electricidad de la vida. Ahora bien, lo que nos prometía, por ejemplo, ¿se acuerdan en el relato del Génesis, la serpiente, cuando decía que si el hombre podía ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, su futuro iba a ser otro? Y esta serpiente, como está registrado en el relato, le dice, si tú no sabes realmente que el día que tú pases este límite, tú vas a ser semejante a Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, esa propuesta de la serpiente, nada más la ciencia del bien y del mal, era la promesa. La serpiente no estaba diciéndole a Eva, te prometo que vas a saber las matemáticas, ni la física, ni la técnica moderna, simplemente la ciencia del bien y del mal. Todo eso, decía la serpiente, nos haría semejantes a Dios. Probablemente esa misma tentación ya hoy no tentaría a nadie, porque todo el proyecto moderno del que somos nosotros producto es un intento más o menos solapado
de no ser semejantes a Dios, sino de ser dioses realmente. Y ese intento discretamente dicho, técnicamente formulado para demostrarnos que en el fondo no somos semejantes a Dios, sino que somos o seremos verdaderamente dioses en la conducción de nuestra vida, nos ha prometido y nos ha vendido humo, porque el conocimiento y la sabiduría verdadera para vivir la vida, el hombre no la tiene, y apartado de Dios, peor aún. Y por eso es que las sociedades, aunque pueden avanzar en tecnología, en comodidad, están viviendo circunstancias cada vez más fuera de la verdadera humanidad que Dios había creado y deseaba que viviésemos. Así que esta tentación moderna es en el fondo el programa de ser dioses. Tú mandas en tu vida y yo en la mía, y nadie se mete con nuestra vida. Ser semejantes a dioses ya no es gran cosa. Por eso es que estudiamos para saber más, porque si yo sé más y a ti te mantengo sin saber todo lo que yo sé, yo tengo poder de dominación sobre ti. Y viene toda una historia de opresión ideológica para tener a los pueblos sin saber las cosas realmente. Porque la información es la ciencia del poder. Pero miren, Salomón nos pinta un cuadro distinto y nos dice mucho más que ese saber de la ciencia del bien y del mal, o de ese saber que llena de orgullo nuestro corazón de decir, yo sé más, o eso que se está diciendo no es realmente. Yo estoy en otra posición, que es lo que generalmente nos pone arriba y nos quita la humildad. Salomón hace un interesante juego de palabras en el capítulo 7 y dice, utiliza el mejores varias veces. Si usted lee el capítulo dice mejores, que es lo mismo que decir vale más, mejores, o vale más tal cosa que esta otra. Y vamos a verlo rápidamente. Hoy deberíamos tomar los consejos de Salomón y redefinir los valores con el vale más. Salomón te aconseja a ti y a mí que veamos lo que vale más en medio de una sociedad que no quiere o no considera el vale más, sino el vale lo mismo, que es muy diferente. Y por eso es que Salomón dice, mejor es o vale más la dignidad del hombre. ¿Qué más dice? Vale más el buen nombre que el buen perfume, en el versículo 1. Vale más el buen nombre que el buen perfume. Es decir, la dignidad del buen nombre es otra cosa que no tiene parangón con el perfume, que aunque usado desde tiempos inmemorables en banquetes suntuosos, y ha sido siempre, sobre todo en esta zona de Oriente, una experiencia refrescante y particular, que se usaba incluso como ungüento, como ungimiento. Lo usó la mujer que preparaba el cuerpo del Señor para su sepultura, ¿recuerdan? Pero la limitación con el perfume es que el perfume es temporal. El perfume es temporal. Si hemos tomado una ducha y nos hemos alistado para venir y nos hemos puesto algo de perfume, eso no nos dura para toda la semana, ¿verdad? Es temporal. Pero él dice, con la sabiduría de Dios, vale más el buen nombre que el buen perfume. No sé si recordarán este comercial ya antiguo de este producto llamado Rexona,
que decía: Rexona no te abandona. ¿Se acuerdan? ¿No? Que pegó, tuvo pegada, ¿no? En verdad, lo que vemos aquí es que la limitación del perfume es su temporalidad. No da reputación ante Dios. Es pasajero, es decir, sí te abandona finalmente. En cambio, la buena reputación es duradera y no pierde su sentido ante los demás. Y no tengo que describirle a usted lo que pasa, por ejemplo, con políticos, desde alcaldes, gobiernos regionales, presidentes, etcétera, etcétera, que deben saber, deberían saber esto, pero no lo saben. Miren, esto es el ABC de la vida. El buen perfume, el buen nombre, vale más que un buen perfume. Saca el perfume y ponle cualquier cosa que uno quiera hacer. Pero si tú no tienes dignidad, entonces es como que la persona ha perdido el sentido. Esto ya no es conocimiento científico. Esto es verdad de Dios. Y es así. Salomón es un recopilador de refranes. La gente muchas veces compra por el envase y no por el contenido. Y por eso en nuestras votaciones siempre votamos y después nos arrepentimos. Hay gente que compra por el envase el perfume porque el perfume tiene un efecto psicológico. A mí me alegra la vida cada vez que de pronto, ¿no?, estamos yendo a algún lugar, no sé, estamos en el auto y de pronto mi esposa saca de su gran cartera, porque ella tiene muchas cosas allí, y saca un perfume y de pronto aromatiza todo y uno se siente bien, ¿verdad? Uno se siente contento. O como cuando vamos entrando al mall y hay algunas señoritas que le dicen: le pongo un perfume para que usted lo pueda oler, ¿no? Y aromatizan todo. Pero ese es un momentito. Los hombres de hoy están acostumbrados a hacer cosas que impresionan. Y tú y yo nos hemos impresionado por alguien que ha llegado con un perfume exquisito. ¡Ay, qué rico se siente!, ¿verdad? Pero pronto eso se va. Lo otro sí queda. Esta es una sabiduría mucho más primigenia, mucho más primordial, porque el perfume es exterior, se coloca sobre la persona. La buena fama sale de adentro, exhala del interior, y el mundo de hoy se ocupa de lo de afuera. Hoy hay que recuperar el mensaje del vale más o mejores en este mundo del vale lo mismo. No interesa. Por último, todos lo hacen. Tanto así que el Papa Francisco le ha llamado la atención y se ha hecho la pregunta: ¿qué pasa en Perú? Que todos los que llegan a presidentes luego pasan a la cárcel. Se ha quedado extrañado de lo que nos está pasando. ¡Qué terrible! Miren, esta palabra milenaria nos dice algo tan básico y tan fundamental. ¿De qué te sirve a ti los títulos, el trabajo, el buen sueldo, el buen carro, la buena casa, el buen apellido? Todo eso es el buen perfume. Si has perdido la autoridad espiritual y emocional en tu familia, con tus hijos. Lo otro es el perfume que impresiona, pero luego se fue. En segundo lugar dice, mejor es o vale más la muerte que el nacimiento. ¿Qué pasó aquí? Pareciera que se puso muy negativo Salomón, pero él dice en el texto más o menos así: vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Si uno lo lee así, uno dice: ¿pero qué pasa? ¿Cómo? ¿No es lindo festejar un nacimiento? Miren, ahora se hacen hasta los baby shower y todo lo demás. ¿Acaso él se vuelve negativo ante la vida?
El hombre, lo que está diciendo Salomón es que el hombre es el causante de los males que hay en la vida. Por lo tanto, muchas veces mejor es su salida de este mundo que su llegada. ¿O no es que nos preguntamos cuál es el futuro que le tocará vivir a nuestros hijos? ¿Será difícil? Este proverbio nos está dando la respuesta. Por eso es que en el versículo 29, que ya lo leímos, decía: tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo al hombre perfecto, al género humano perfecto, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. No está diciendo que no celebremos el nacimiento de un bebé, pero Él prioriza el lugar donde hay luto. Hay gente que no puede tolerar la muerte, no están preparados para vivir. El hombre piensa más cuando está, y créanme, lo digo por experiencia, el hombre piensa más cuando está en la cama de un hospital que cuando está en una universidad. Y en la universidad se piensa bastante. La adversidad Dios la permite en nuestra vida para trabajar nuestro carácter. Eso no quiere decir que Salomón nos está invitando a todos los funerales que haya y que vayamos, sino más bien es en esos momentos que nos ponemos a reflexionar sobre el valor de la vida. Que siempre que estamos revisando, por ejemplo, los diarios, el diario del domingo, el Comercio, y hay una página o dos con anuncios de personas que han fallecido, ¿no? ¡Pum! Lo pasamos rápido porque no queremos tener mucho contacto con el tema de la muerte. Pero es así. El apóstol Santiago en el Nuevo Testamento nos dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal lugar y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa es la actitud correcta. Más vale o mejor es, decía, el funeral que la fiesta. Si tuviéramos que ir a una fiesta o un funeral en este momento, a partir de que termine este servicio, ¿a dónde iríamos? A una fiesta, ¿verdad? Nadie va a querer ir a un funeral, eso ni loco. Pero qué extraño que el proverbista y al mismo tiempo sabio Salomón dice: vale más ir a un funeral que a una fiesta. Si una persona participa de un funeral, lo más probable es que reflexione sobre lo efímero y transitorio de la vida. En una fiesta no hacemos eso, ¿no? En una fiesta nos vamos a aturdir para no saber nada, quiero gozar, no quiero saber más. Pero quizás estoy haciendo como el avestruz, escondiendo la cabeza. El gran artista renacentista italiano Rafael Sanzio, él hizo lo tengo por aquí, pintó un cuadro que se llamó La Transfiguración. Y tiene que ver con este texto de Santiago, porque él murió a los 37 años y no logró terminar la pintura. Ahora ustedes la pueden ver terminada hoy, pero la terminó un discípulo suyo. Pero dicen que cuando él falleció, sus familiares que iban en el cortejo fúnebre, ahí está, llevaban el cuadro todavía que había quedado a medio pintar. ¿Para qué? Su familia sintió que debido al tiempo limitado que se le había permitido vivir, la pintura era un símbolo apropiado de sus aspiraciones terrenales inconclusas. Esta pintura a medio terminar
que ahí es terminada ya, como está ahora por un discípulo, nos debe recordar a todos que la muerte puede llegarnos en cualquier momento y debemos ver que cada hora es como un regalo de gran valor y debemos usarlo de una manera que tenga el mayor rédito por la eternidad. En vez de contar nuestros días, hagamos que nuestros días cuenten, que es diferente. En vez de contar nuestros días y vivir preocupados porque el tiempo va pasando, hagamos que nuestros días cuenten realmente, porque no sabemos. Por eso es que en el Salmo 39 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. El hombre posmoderno solo piensa en el placer. La muerte no es parte de su reflexión, por ello los anuncios publicitarios, ¿no?, en la televisión nos aconsejan a vivir la vida presente, vivir bajo los impulsos, casi los instintos. Y él dice: he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Es que pasamos así. La vida pasó rápidamente. Hace poco que parecía que, ¿se acuerda? Y ya estamos en este momento. El tiempo va pasando. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Qué palabras tan sabias, ¿verdad? A veces uno cree que ya lo tiene todo asegurado, pero descuida lo más importante. ¿En qué está el afán del hombre hoy? En lo otro. Porque todos necesitamos, y el mundo consumista nos vende una situación totalmente fuera de lugar. El hombre posmoderno solo piensa en el placer. La muerte ya no es parte de su reflexión. Por ello los anuncios ya nos tienen así, sobre todo los de cerveza, ¿no? Nos venden una vida y siempre todo bien, en fin, pero así no es. El sabio dice: tiene presente la muerte. El necio solo piensa en la diversión. Saca tu línea. Hay que seguir este sendero, porque si no, entonces estamos mal, complicados. Quería leerles acerca de lo que un hombre conocedor, un sociólogo, hablaba de los millennials. Los millennials son estos jóvenes que han nacido, dice él, a partir de más o menos 1984 para adelante. Y él decía cosas que me parecieron interesantes. Hace ya un buen tiempo que en la educación, decía él, de los niños se opta por decirles en el colegio que son especiales, y se les dice eso todo el tiempo, que podrían tenerlo todo solo con desearlo, y reciben una motivación extra y reconocimientos por su participación, y en algunos casos ni siquiera porque lo merecen, sino porque sus padres se han quejado y los profesores no quieren enfrentar a sus papás. Y no se le está formando una autoestima resistente frente a la autoridad. Se preguntaba él: ¿cómo se siente una persona que es premiada por algo que no merece? Definitivamente estos jóvenes, cuando enfrentan el mundo real en los trabajos, no los harán sentir que son tan especiales como les hicieron creer, y que a sus padres no les es permitido ahora conseguirles a ellos un ascenso, porque no se pueden ir a quejar con el jefe. Y entonces se viene todo abajo,
Y entonces tenemos, otra vez decía él, una generación con una autoestima muy débil. Esta generación es la generación del Facebook, del Instagram, de la cual son campeones mostrando que la vida es asombrosa. Esta mañana en una consejería con una pareja, una señora me decía: odio que siempre estemos subiendo la foto donde se nos ve como una familia feliz, cuando somos unos desgraciados. Pero siempre él anda subiendo fotos de que todo está feliz, de que todo está lindo. Y esta pareja joven está consciente del problema que tienen, pero es así. Hoy se cultiva eso, es decir, el tratar de somos especialistas en mostrar lo que no somos. Y cuando alguien les pregunta por las redes si saben algo, todos saben todo. Y te dicen, esto es lo que tú tienes que hacer. Y te dan una recatafila de links y de recomendaciones, cuando no tienen ni siquiera la menor idea de lo que es los principios de la verdadera vida. La tecnología, el uso de los celulares y la interacción en las redes sociales, ¿saben qué? Libera, dicen los entendidos, en el cerebro un químico llamado dopamina. Empezamos entonces a sentir una adicción. Y por eso ustedes ven ahora que ¿qué tienen los adolescentes en la mano durante todo el día? Su celular. Están todo el día mirando. Todo el día. Y están contando los likes, ¿verdad? No solo los adolescentes. Y volvemos a ver lo que está pasando en nuestro muro otra vez. Y hay más likes. O es que ya no le gusto a la gente. O es que alguien me ha bloqueado o me ha eliminado de su lista de amigos. La dopamina que se libera es la misma que se libera cuando se fuma, se bebe alcohol. Es decir, es altamente adictiva. Hoy hay leyes, nos compartía el pastor Javier, hay leyes que están prohibiendo ya no solamente fumar y tomar a los adolescentes, sino que los adolescentes no usen celulares sino hasta después de los 15 años, aunque parezca una locura, porque son altamente adictivos. La mayoría de los alcohólicos, ¿a qué edad empezaron a tomar? No todos, pero la mayoría empezaron de adolescentes. Esta adicción empieza de tal manera que no hay forma de desconectarlos. Quitarle a un adolescente y a algunos adultos el celular es como quitarte el cigarrillo o tratar de quitarte el alcohol a un alcohólico. Lo peor de todo es que tenemos una juventud que no sabe cómo formar relaciones profundas en la vida, que es esta sabiduría de la que nos está hablando Salomón. No saben, porque todo es a través de esto. Las amistades son superficiales, porque no pueden contar con esos amigos con los que se divierten. Lo que es peor es que no tienen recursos cuando aparece un estrés significativo en la vida, y no acudirán a una persona o a Cristo, sino van a acudir a un aparato, a las redes sociales. Hace poquito, en una consejería de pareja, decía él: no soporto que cada vez que nos peleamos, ella empieza a cambiar sus estados en WhatsApp. Y todo el mundo me pregunta en mi trabajo: oye, ¿qué ha pasado? ¿Te estás separando? ¿Te estás peleando con tu esposa? No estoy sacando ejemplos de un libro. Estoy hablándoles de la consejería de este tiempo. No van a acudir a Dios. Los estudios empiezan a arrojar resultados que nos indican que la gente que pasa más tiempo en las redes sociales son los más propensos a sufrir depresión. Y no hay nada malo con las redes sociales, son un instrumento precioso que podríamos utilizar. Ojo, el problema es el desbalance, el tiempo que nos da.
Si estamos almorzando y tenemos el celular sobre la mesa, eso indica que le estoy diciendo a los que están a mi costado: miren, ustedes no son tan importantes para mí. No lo puedo poner lejos, no lo puedo apagar porque es adictivo y destruye las relaciones. ¿Qué cosa es, en palabras de Salomón, qué cosa es lo que vale más? No, vale lo mismo. Ay, la familia. Si ahora ya ni se sabe qué concepto. Ay, tiremos el estereotipo de las familias. Cuando estudiaba en la universidad, estudiaba que Engels decía que la familia es sencillamente un instrumento de opresión del sistema capitalista, y que es algo que debe pasar porque es un sistema opresivo. Imagínense, intelectualizada la cosa, tirándose abajo el diseño de Dios para la sociedad. Así que una sociedad que está deseosa del placer instantáneo, del ya, ahorita, no está acostumbrada a los procesos. ¿Y cómo se construye una vida? ¿Cómo se construye un matrimonio? ¿Cómo se construye una relación? ¿Cómo es el proceso de criar los hijos? ¿No son procesos largos de vida? ¿O son como lo que hacemos ahora en Netflix? Empezamos con la serie, vemos el primer capítulo y buscamos el último capítulo para ver el final, porque no soportamos ver toda la serie, tenemos que ver el final para que se acorte el tema. Placer instantáneo, placer instantáneo. Peor aún, si venimos al culto y en lugar de llegar al culto y relacionarnos con las personas y saludar y acercarnos y preguntarle: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, ¿podemos orar por algo? ¿Qué les parece si todos sacamos nuestro celular, nos sentamos en nuestra silla muy respetuosos de la intimidad del otro y todos nos ponemos a mirar nuestro celular? Nos llegó también a la iglesia. Así que tengamos mucho cuidado. Nuestras pruebas, decía Spurgeon, funcionan como una cerca de espinos que nos mantienen en el buen pasto, pero nuestra prosperidad es un agujero por el que nos escapamos. Así que a veces Dios permite cosas que nos pasen, porque eso es como una cerca que no nos deja salir. Pero a veces esos momentos de relajo, y no estamos haciendo aquí una apología del sufrimiento, pero a veces en el sufrimiento solamente lo vemos que ahí solamente hay cosas malas. ¿Y por qué Dios las permite? Si yo oré a Dios, ¿cómo Dios ha permitido que esto me pase? Caramba, no debería ser así de ninguna manera. No estamos preparados. A propósito, y sabiendo que el criollismo peruano ha perdido a uno de sus exponentes más renombrados, como el señor Augusto Polo Campos, pensando en valses, recordé el vals que no es de él, sino de Lorenzo Humberto Sotomayor. Él decía en su letra, y pensaba yo, estas letras ya no se ven ahora en las músicas contemporáneas, decía él: reír. ¿Quién habla de reír? Si en la vida todo es solo llorar, solo sufrir. Y establece un diálogo con su corazón y dice: corazón, ya bastante hemos sufrido, ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón, y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día gozaremos, corazón. Es decir, una música incluso conectada con la vida. Tiene un cable que está conectado a tierra. No está solamente gocemos y olvidémonos de la vida porque es mala. Gocemos y placer. No es así. Así que mira lo que dice Eclesiastés 7:14. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Esa es la actitud de la sabiduría. Eso es lo que Él nos está diciendo.
el proverbista y sabio Salomón. También nos dice David en el libro de los Salmos, es una oración: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa es la sabiduría, que los días cuenten y no solamente tener un contador de días. Y esta palabra contar en el original quiere decir pesar, medir. Debemos colocar cada día en la balanza y hacer que los platos se equilibren de manera que el día traiga gloria a Dios y bendición a los demás. Ese es un día con un buen balance y no un día donde yo voy a vivir para gozar. A ver, ¿cómo voy a gozar? Así que es así, no vivir acomodándonos a las conveniencias. Una niña le preguntó a su mamá que partía una torta, le dice: mamá, ¿para quién es ese pedazote que estás cortando? Pensando que era para su hermano. Y su mamá le dice: para ti, querida. Y ella le dice: ¿tan pequeño? ¿No? Esa es la actitud que tenemos en la vida, solamente buscar la conveniencia. ¿Cómo? Y finalizamos con esto. ¿Cómo podemos obtener esa sabiduría? El Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde viene la sabiduría? Buscando la presencia de Dios, leyendo su palabra, orando. Ahí es donde viene. ¿Se han dado cuenta que verdades obvias y prácticas se le han pasado, se le han corrido las tortugas a las personas y a la sociedad de hoy? Ahí está. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría se adquiere la inteligencia y esta te conduce a la vida. Así que no te pongas bajo la sombra de confiar en las riquezas, estudios y todo lo demás. Trabaja, haz todo lo que tú quieras, pero recordemos siempre que el dinero es efímero. Es mejor estar bajo la sombra de la sabiduría. Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, porque operar en sabiduría nos hace dar la gloria a Dios, por la sencilla razón de que no soy yo el que me la he procurado, sino que viene por pura gracia de Dios, viene de Dios.